Mega Noticias con Paco Ramírez. Hace poco más de un año, en mayo de 2023 para ser exactos, México ponía fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. Hoy el fantasma de la pandemia nos vuelve a alertar y alarmar. ¿Volverá el desafío? Hay reportes de un repunte. Las autoridades de salud del país descartan ese mismo repunte, aunque admiten más de 400 casos por semana a nivel nacional. Luego de más de 800,000 muertos que nos dejó la pandemia, no es un tema menor. CDMX, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla, las entidades con el mayor número de casos, asegura la Secretaría de Salud. El COVID ha cambiado, lo sabemos, una y otra vez. Las subvariantes, unas más, otras menos poderosas. Hoy aparecen las KP2 y KP3 de Omicron. ¿Deberemos usar de nuevo cubrebocas? ¿Cómo estamos en vacunas y su efectividad? Esperemos, por un lado, y eso se lo digo sinceramente, no magnificar, pero mucho menos minimizar la presencia del COVID. Mucha atención. Vámonos con las cifras y los datos duros. De acuerdo con los reportes semanales de la Secretaría de Salud, los casos de COVID-19 en México van en aumento. Y es que desde la tercera semana de abril se han registrado incrementos en el número de contagios, pasando de menos de 100 diagnósticos entre el 14 y 20 de abril a más de 400 entre el 30 de junio y el 6 de julio pasados. En esta gráfica se observa la curva al alza con la línea negra comparado con los contagios del año anterior. Claramente, en estas últimas semanas ha habido más contagios que en el mismo periodo del año pasado. Por ello, el cuestionamiento de si hay un repunte y qué tan peligroso puede ser. Sin embargo, si comparamos las cifras anuales, la presencia de COVID es menor este 2024. En 2023 hubo más de 20,000 casos y este año suman más de 8,000. En muertes la tendencia es similar. El año pasado se registraron más de 1,900 y en este suman 375. Estos números, por supuesto, son bajos comparados con 2020, 2021 y 2022, cuando se tuvo una presencia mayor del virus. Incluso la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la entidad que más casos registra, advierte que en este momento no hay ninguna persona hospitalizada por COVID-19. Sin embargo, llama a no bajar la guardia y mantener las medidas básicas sanitarias para protegernos. Es correcto, Abel, muchas gracias. Y establecemos comunicación con el doctor Alejandro Macías, infectólogo e internista, y siempre atento a los llamados que le hacemos en este tipo de situaciones. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Buenas noches. Hola Paco, me da gusto estar con su auditorio. Buenas noches. Buenas noches. A ver, no, decía yo hace un momento, no queremos magnificar, pero tampoco debemos minimizar el tema del COVID. ¿Cómo estamos en este momento? Sí, mira, como bien dices, hay que ser equilibrados, ¿eh? Por un lado, sí hay que recordar, sigue habiendo casos de COVID, sigue habiendo casos de COVID grave, y debemos de seguirnos cuidando, debemos evitar tumultos. Ya sabemos que hay más casos en este momento, pero por otro lado también hay que decir que la gran mayoría de la gente ya tiene algún tipo de inmunidad, porque ya se vacunó o porque ya se infectó, porque ya tuvo las dos cosas. Entonces la proporción de casos graves es mucho menor y no están colapsando los hospitales. No se puede comparar, como bien decían ahora en el reportaje, por ejemplo, con la entrada de la variante Delta o con los picos que hubo durante la pandemia, donde los muertos eran miles. Ahora, también hay que aclarar,
eso de que tengamos algunos cientos de casos, no, o sea, tenemos muchos más casos. Lo que pasa es que muchos casos son leves, pero yo te puedo asegurar que por día en México, por día no hay menos de unos 10,000 infectados. Lo que pasa es que la gran mayoría no son ya graves. Pero, otra vez, el llamado es no a la alarma, una alerta de que sepamos que este virus no se va a ir y que todavía conviene que nos estemos en buenas condiciones, que hagamos ejercicio, que la enfermedad, si nos va a dar, nos tomen las mejores condiciones posibles y cuando vengan las vacunas, ponérnoslas. A ver, tocaste varios temas que siempre son atractivos y hay que tenerlos presentes. ¿Podríamos volver al cubrebocas? ¿Será necesario? ¿Es necesario ahora? Sí, mira, eso depende también de las circunstancias, Paco. Por ejemplo, en exteriores, por ejemplo, ahí vemos gente caminando en exteriores con cubrebocas. La verdad, en exteriores no es necesario, ¿eh? Ahí no se concentra el virus. En interiores sí, sobre todo en interiores que estuvieran mal ventilados y atiborrados de personas. Es ahí, porque el cubrebocas sirve para bajar el número de virus que respiras, pero no es una garantía. Es más importante la ventilación que el cubrebocas. Pero otra vez, por ejemplo, si te vas a subir a un transporte público abarrotado y la ventilación no es buena, como suele ocurrir, ahí conviene que te pongas un cubrebocas. En interiores mal ventilados, eso sigue siendo. Los hospitales, como normatividad, cuando aumentan los casos, también podrán pedirte que cuando entres al hospital y pedírselo al personal, ya otra vez volvamos al cubrebocas un tiempo. Y eso ya es una parte de una cultura de salud, como todo lo demás, como la cultura de vacunación, como la cultura de controlar tus enfermedades crónicas. Las variantes ahora, tengo entendido que están estas KP2 y KP3 de Omicron. ¿Qué tan, tan poderosas, tan dañinas pueden ser? Formidables, digamos, Paco, que se transmiten con mucha facilidad. Tienen dos cualidades. Primero, sí, que reinfectan al que ya infectaron, es lo que se llama el escape, y la capacidad que tienen es cercana al 80%. O sea, aunque tú ya hayas tenido COVID por otras variantes, si tienes ahora una de estas, como tú mencionaste, la JN1, pero sobre todo KP2, KP3, te va a volver a infectar. De hecho, por cálculos que hacen en Estados Unidos, la posibilidad que tenemos todos, por ejemplo, de infectarnos en el siguiente año supera el 20%. Es muy probable que nos volvamos a infectar. Entonces, por eso, otra característica de estas, no solo el escape que te vuelve a infectar, sino que ya pueden infectar a un mayor número de personas susceptibles. Entonces, el virus no se va a ir y el virus va a estar repuntando, y eso hay que tenerlo ya en nuestra cultura de salud. Y hay que estar preparados para ello. Y ahí viene esta pregunta que me parece que es nodal. A ver, vacunas. ¿Son efectivas? ¿Están vigentes las que actualmente tenemos? La Abdala, la Patria. Sí, Paco, las vacunas se dividen en dos. Las ancestrales, como la Abdala, la Sputnik, la AstraZeneca, todas las que se hicieron con el virus original, y las que se están actualizando, que son básicamente la de Pfizer y Moderna. Si tiene uno acceso a una vacuna actualizada, es mejor. Es como la vacuna de influenza. Ahora, si lo único que tienes disponible es una vacuna ancestral, todavía te sirve. Y estamos hablando no solo de las vacunas que ya comentaba, sino probablemente en el futuro que en México tengamos la vacuna Patria, te puede servir. Ahora, también la vacuna Patria en el futuro se va a ir actualizando. Entonces, en un momento determinado, la mejor vacuna es la que tienes acceso. ¿Y hay? ¿Perdón? ¿Y hay vacunas, doctor? Sí, a ver. Yo no sé que a nivel comercial, entre septiembre y octubre van a salir las vacunas de Pfizer y de Moderna. Ahora, yo no sé todavía cuál va a ser el plan del gobierno para esta estación de influenza y ahora influenza COVID. Muy probablemente va a ser a poner la vacuna Patria. Eso lo tendrán que anunciar, hasta donde yo sé, todavía no lo anuncian. Por último te pregunto, porque siempre hay esta situación, mucha gente nos lo comenta en la calle, en fin, ¿hay riesgos con esas vacunas sobre todo para gente vulnerable, ¿no? Todo en la vida tiene riesgos, Paco, inclusive cruzar la calle. Cruzarla, pues te pueden atropellar, pero el riesgo es mínimo. Es más probable que te atropellen cuando cruces la calle a que tengas una complicación grave con una vacuna de ese tamaño. Ahora, como todo biológico, puede haber complicaciones, pero son muy raras. Unas a veces es una por cientos de miles de aplicaciones. Por ejemplo, te doy el caso de la trombosis, que fue tan difundido.
puede haber una trombosis por 100,000 aplicaciones. Nada más que 100,000 aplicaciones pueden evitar, digamos, 10,000 enfermedades. Claro. Y la trombosis de la enfermedad es 10 veces mayor. Entonces, lo que pasa es que aquí estamos hablando de estadísticas y hay gente que a veces no quiere entender eso o no puede. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, habemos, y me sumo a ello, quienes tenemos, nuestra última vacuna se fue hace 2 años. ¿Puede haber una resistencia? Claro, no una resistencia, sino que la inmunidad va decayendo. Sobre todo, hay 2 tipos de inmunidad, acuérdate, una es la de anticuerpos y otra es la inmunidad a largo plazo, inmunidad celular. Una te protege de enfermarte, pero otra te protege de ponerte grave. Entonces sí, con los años va decayendo. Esos virus se comportan así, tanto el de COVID como influenza, por eso lo ideal es ponerse una vacuna anualizada. Y si es actualizada, mejor todavía, porque eso evita que te pongas grave si te llegas a enfermar. Alejandro Macías, doctor, como siempre, un gusto poder platicar contigo aquí en Mega Noticias. Gracias, Paco. Cuídense. Gracias, muy buenas noches.